Hola, bienvenido al podcast con las cuentas claras. Si llegaste hasta aquí, te invito a que le des me gusta, te suscribas al canal y lo compartas con tus amigos, con tus familiares, con todas las personas que sientas que le puede ser útil. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a nuestro segundo podcast de esta segunda temporada de Con las Cuentas Claras. Para este podcast, o de aquí en adelante, tenemos una estrategia distinta desde el punto de vista de lo que va a ser el podcast, ¿verdad? Vamos a trabajarlo con alguien que es referencia aquí en Puerto Ordaz y en Venezuela, con experiencia internacional en temas de finanzas, un experto que admiro mucho y que por eso vamos a estar desarrollando el podcast. José Capadona. José, bienvenido al podcast de Con las Cuentas Claras. ¿Cómo estás? Bueno, Vladimir, muchísimas gracias, hermano. La admiración es mutua, de la mano de una especialista también en el área financiera, y bueno, para mí es un honor estar acá contigo compartiendo información trascendental para, bueno, todas las personas que puedan de alguna forma llegar a nosotros, escucharnos. Sí, claro, ese ha sido el sentir del podcast desde un principio, que tiene un poco más de un año. Fundamentalmente tratar de socializar todos estos temas de finanzas empresariales, finanzas personales. Un poco, seguramente en el futuro hablaremos de algunos temas de tecnología asociada a las finanzas. Seguro. Hablaremos de muchas cosas. Seguro que sí. Me entusiasma mucho esta nueva etapa del podcast porque de una u otra forma afianza esto de querer dar información de valor a la gente, que pueda estar en el canal de YouTube, que lo podamos socializar a través de nuestras cuentas. Así que yo creo que estuvo un momento genial para poder explicar muchos temas que sabemos que por un tema cultural en el país, correcto, de toda la vida, nunca nos enseñaron, José, nunca nos enseñaron la importancia del ahorro, de la inversión, de pensar en la vejez, el futuro, de pensar en el futuro, ¿verdad? Todo es ahora. Correcto. Entonces eso ha sido uno de los elementos, ¿verdad? Que siempre ha llamado para poder informar esto, ya sea por esta plataforma o en vivo, o de uno en uno, pero lo importante es un buen trabajo, y un trabajo bastante arduo. Es correcto. Que debemos de hacer. Así es, José. Bueno, José, fíjate, hoy quiero, como es nuestro primer podcast, quiero que conversemos algo, un punto bien importante que da nacimiento a muchas de las cosas que después se discuten, ¿no? A veces la gente piensa más ahorita que está muy de moda, ¿no? Ahorita estos últimos 2-3 meses se ha puesto muy de moda todo lo que es el tema de la inversión. La gente anda así como que ¿qué invierto? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? La bolsa de valores de Caracas, esto aquí, esto allá. Y bueno, una de los grandes puntos que hay que desarrollar es qué debo hacer antes de invertir, ¿no? Porque súper importante, Vladimir. Claro, porque fíjate que no vale la pena que tú inviertas en algo si después te pasa algo, tienes una situación familiar, tienes una emergencia, tienes algo y tienes que salir de la posición para poder resolver una situación que puede ser muy crítica realmente. Y que no te avisa. No avisa. No te avisa. La emergencia llega y no avisa. Pero en algún momento pasa. A todos nos va a pasar. En algún momento pasa. O sea, y no sabemos cuántas veces nos va a pasar tampoco. Hay gente que tiene la mala fortuna que le pasa varias veces en la vida. Es correcto. Entonces, bueno, el principio básico que uno siempre ha desarrollado es estos primeros dos niveles que uno tiene que lidiar. El nivel que no vamos a entrar en detalle hoy, porque vamos a entrar en el detalle del segundo. Más adelante. Pero los dos grandes, los primeros eslabones son, pues, que siempre se discuten, oye, conocer cuál es tu ritmo de gastos, tu nivel de sobrevivencia. Y el segundo nivel es el de poder garantizar tener un fondo de emergencia, que yo, fíjate que siempre en las charlas, en los cursos y tal, siempre hablo del fondo de emergencia. Lo mencionas, claro, importante. Pero sin profundizar, y siempre me voy más al cash, ¿no? Me voy más al efectivo. Ok. Pero hoy quiero que es lo que todo el mundo le gusta y con lo que todo el mundo resuelve de inmediato. Claro, cobertura. Un poco cobertura es como que el mensaje, ¿no?
Pero hoy quiero que me ayudes a desarrollar, o sea, algo que tú eres súper experto en este tema, Gracias. que no es más allá de la cobertura, porque, insisto, yo mismo... Bueno, lo hemos hablado mucho. Claro, pero por un tema de practicidad en curso y tal, uno siempre no se va más al fondo, sino dice, mira, vale, por lo menos cubre de 3 a 6 meses. Es correcto. Pero José, ¿qué otra cosa, aparte de los 3 a 6 meses, qué otras cosas tú ves que tienen que ser importantes antes de pasar al estado de la inversión? ¿Qué cosa yo debo primero resolver? Aparte de tener cash 3 a 6 meses de mis gastos fijos, ¿qué otra cosa yo debo cuidarme antes de decir, bueno, ahora sí le voy a echar todas las ganas a invertir? Bueno, hermano, ¿Qué haces? Eres un maestro haciendo esa pregunta, porque realmente desde ahí es que se empieza, ¿no? Fíjate que, bueno, el área, todo lo que es la parte de finanzas personales, yo diría que al final termina siendo un arte. O sea, tenemos que manejar esto como que si fuese arte, porque tú hablaste del fondo de emergencia, el cash, y todo esto también tiene un fundamento científico. Y me voy a la pirámide de Abraham Maslow, ¿ok? Bueno, y tienes ciertos peldaños que tienes que ir cubriendo, ¿ok? El primero es las necesidades fisiológicas, las necesidades básicas de un ser humano. Tienes que respirar, ¿verdad? Tienes que sentir seguridad, tienes que, bueno, tener tus ingresos, y por ahí ya tú estás vivo, ¿cierto? Sí. Y después viene la parte financiera, tu seguridad financiera, tu empleo, tu jubilación, el poder blindar a tu familia si tienes chamos pequeños, y así hasta que llegas a la autorrealización. Cuando tú hablas del fondo de emergencia, mira, todos deberíamos de tener un fondo de emergencia, y dependiendo de nuestra capacidad, bueno, puede ser de un mes, puede ser de 3 meses, puede ser de 6 meses, puede ser de un año. Ok, lo que pasa es que, claro, guardar un dinero por un año con la estrategia inadecuada, también viene un tema ahí de evaluación, claro, de pérdida de valor del dinero. Pero sí, hay muchísimas estrategias que permiten que de alguna forma tú complementes ese fondo de emergencia que tienes que tener, pero abarcando muchísimas áreas que al final complementan y te garantizan que en un momento dado tú estés tranquilo a la hora de un evento inesperado. ¿Cuáles son los eventos, José, que normalmente en tu experiencia has visto gente o en lo personal que dicen, wow, esto no me lo esperaba? Mira, me voy a ir a 7 años atrás, la pandemia. La pandemia. Eso es un evento que nadie se esperaba, pero nos impactó a todos. A todos. Claro. Porque si te hablo de un evento particular, puede ser un evento a nivel de un tema de salud. ¿Qué familia hoy en día no tiene algún familiar, uno mismo, un evento de salud? De repente tienes que entrar a un quirófano, etcétera. Pero voy a ir 7 años atrás. La pandemia. Nadie esperaba la pandemia. Meses antes la gente estaba haciendo su vida normal, planificando viajes, cualquier cantidad de cosas y sueños, y de repente una pared. Santa María abajo, sí, empleos perdidos, negocios perdidos y todo el mundo en casa. Sí. ¿Quién sufrió realmente? Bueno, obviamente las personas que enfermaron, pero a nivel financiero, de ese momento en adelante. Las personas que no habían acumulado, las personas que no habían ahorrado, las personas que no tenían un fondo de emergencia de inicio. Claro. Pero después cuando el fondo de emergencia se te acaba, porque no fueron 3 meses que estuvimos encerrados, no fueron 6 meses. Ahí nos quedamos cortos con el fondo de emergencia. Claro, pero entonces, ¿qué viene después? Bueno, y vienen estrategias financieras a través de, bueno, diferentes tipos de productos que permiten, bueno, blindar todo lo que es esa masa de dinero primero, de que, bueno, tengas ese dinero en entidades que realmente te den la garantía, que te den la liquidez, la flexibilidad de poder tener el acceso, porque eso es lo otro. De repente todo el mundo fue a casa, home office, compañías que dejaron de trabajar. Claro. Entonces imagínate que tú hubieses tenido capital o dinero en una compañía que después no te permitiera el acceso. Entonces el acceso es muy importante, y que ese dinero, mientras esté donde tenga que estar, también trabaje para ti de manera silenciosa. Sí. Ok, así esa Santa María esté abajo. Sí. Y ese tipo de estrategias complementan realmente ese fondo de emergencia que tienes que tener de principio. Claro. Ok, pero me voy más allá. No es nada más la parte financiera para ti en vida. ¿Qué pasó en pandemia cuando esas personas clave, esas personas que mantenían una familia dejaron de existir, Vladimir? Peor todavía. Aparte de la parte obvia sentimental,
¿cómo quedaron esas familias? ¿Cómo quedaron esas personas? Mira, muchos casos, porque si tú eres la persona que produces, que eres la que generas dinero para mantener a tu familia, eres la persona clave de tu empresa, y en ese momento en donde, bueno, ocurrió lo que ocurrió, muchas personas se fueron a mejor vida, dejas de estar, ¿qué pasa al día siguiente con tu familia? Financieramente, económicamente, si se acabó el fondo de emergencia, si la Santa María está abajo, no te dejan salir de tu casa. Y me estoy yendo a una situación que vivimos hace poco y que la vivimos todos. Que no es hipotética. Estoy hablando de algo que si hubiese sido vivimos hace todos. 10 años, nadie hubiese pensado que íbamos a vivir una pandemia. Hace 10 años nadie se le hubiese ocurrido. Y no queremos que vuelva, pero pudiese también ocurrir algo ¿Y similar. qué estás haciendo hoy para estar preparado en un evento que pudiese, esperemos que no, que pudiese repetirse? ¿Qué estás haciendo hoy? Eso es así. El que ha tomado la acción en función a, bueno, armar ese ecosistema para que realmente en momentos difíciles las cosas no sean tan difíciles para ti, bueno, tienen un paso adelante. Claro. Y allí, bueno, hay una serie de estrategias que tienes que ir colocando en ese ecosistema, Claro. para que al final estamos dentro de un sistema, pero tú mismo armar tu ecosistema que funcione para ti. Sí. Porque el sistema al final te va a llevar a donde te tenga que llevar y como los líderes mundiales lo vayan encaminando. Pero uno está dentro de ese sistema también armando tu estructura que, bueno, te da la tranquilidad de que tú vas a tener calidad de vida. ¿Ok? Calidad de vida en vida, porque estamos hablando de temas financieros personales. Mira, ¿qué necesito yo para estar bien más adelante? Claro. Pero también cuando dejes de estar, esas personas que dependen de ti puedan disfrutar de ese legado, de ese esfuerzo, de esa cantidad de años, hermano, y riesgos que asumimos nosotros como padres, en tu caso y el mío, para que nuestra familia esté bien y siga manteniéndose bien en las siguientes generaciones. Claro. Entonces hay que armar ese tipo de estrategia. Mira, el área de... bueno, cuando hablamos de esto es apasionante para ambos, ¿cierto? Mira, el área de poder blindar a una familia a través del área de seguros, sumamente importante. Sí. Cuando tú vas a hablar del área financiera, yo la divido básicamente en protección financiera. Tengo que blindar todo lo que he hecho hasta ahorita. Sí. ¿Ok? Si yo no, que fue lo que comentaste hace un momento, si yo no protejo lo que he hecho hasta ahorita, financieramente hablando, bueno, en cualquier momento ocurre algo y yo lo pierdo todo. Entonces ya no tengo 35, tengo 48, bueno, perdí todos esos años. Claro. Y el tiempo atrás no lo puedo regresar. Entonces tengo que proteger. Mientras estoy en ese proceso de acumular, debo acumular en ingresos pasivos también. Tú eres especialista en el área de inversiones, ¿ok? ¿Cómo coloco el dinero? ¿A qué rendimientos? ¿En qué plataforma? ¿Ok? ¿Con qué seguridad? Porque yo sigo produciendo acá de forma activa, estoy protegido, pero a su vez tengo que colocar también un fondo a que trabaje para mí en esa etapa productiva. Entonces protejo, ahorro, acumulo. Si ya generé un músculo financiero, ya lo puedo colocar en diferentes estrategias de inversión, ya como colocaciones únicas, resguardo, ¿ok? Y bueno, y obviamente manejarme a través de todo lo que es la parte de banca que corresponde en función al país en donde estemos. Claro, ¿okay? claro. Y bueno, lo veo desde ese punto de vista para iniciar. Sí. Bueno, fíjate, para iniciar está muy bien, ¿no, José? Un poco tenemos el tema de ese resguardo líquido, ¿verdad? Un poco recapitulando lo que estamos hablando, ese resguardo líquido de este fondo y en paralelo al menos un par de productos que a mí me parece que productos perfectos para ese primer estado. Acuérdate que estamos en un estado en el que todavía no estás en capacidad de invertir, estás en capacidad de protegerte, ¿no? Perfecto. Porque estás en esa área en la que aún estás trabajando por ello. Que tengas ese fondo de emergencia, el tiempo que te cueste lograrlo, porque sabemos que vamos a llevar esto a una realidad. Sería lo primero, sí. A una realidad normal, porque el otro asunto es que en tantos años de crisis en Venezuela le hemos perdido un poco el paso a pólizas de seguro, pólizas de vidas, ese tipo de cosas, desafortunadamente por la crisis. Bueno, deben haber, no los manejo, no voy a hablar de estadística, pues no los manejo. Claro. Sería irresponsable hacerlo, pero un alto porcentaje de la población no tiene una póliza de hospitalización y cirugía. Es correcto. Menos una póliza de vida, menos un fondo de emergencia. ¿Sabes? Por eso es que es tan importante como que demarcar, mira, vamos a arrancar por allí, por esta parte de educación financiera, para que sepas que tienes que preocuparte al menos, yo de lo que estamos hablando identifico al menos esos tres eslabones, algo de liquidez, póliza de seguro para cualquier evento inesperado, médico, sí,
y otros productos de protección de patrimonial, de protección de bienes, de protección de vida, etcétera, que te permitan eso, al momento de una necesidad tener liquidez, al momento de fallecer tener liquidez en la familia, o sea, algo que en ese estado te permita decir, bueno, ya estoy preparado para lo que viene. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Vladimir, y fíjate que es el área, has hablado de manera contundente lo que es el área de protección financiera. Yo tengo que blindar todo lo que he hecho en todos estos años y cómo lo blindo a través de estrategias. Tenemos productos que los transformas en estrategias. Sí. El tema de los seguros, hay que generar cultura de seguro en Venezuela, sí, nuevamente. porque es necesario. Es necesario. Eso es el segundo peldaño de la pirámide de Abraham Maslow. Sí. Okay, la protección. Tú tienes que transferirle el riesgo a un tercero. Sí. Todos los riesgos no los puedes asumir tú como cabeza de familia o como cabeza de empresa. No, entonces tienes que transmitir ese riesgo a un tercero que viene siendo este tipo de compañías, ¿ok? Allí, una vez que tú transfieres ese riesgo, bueno, tú sigues dedicándote a lo que sabes hacer, claro, y a través de esa actividad principal se generan los ingresos para ir de alguna forma estructurando todas estas estrategias, claro, porque al final es lo que te sostiene, sí, como persona clave. Y a nivel, fíjate, hay un libro que se llama Finanzas para Papá. No tienes que ser necesariamente papá para leerlo, ¿no? Claro, claro, claro. Un chamo de 20 años, de 18, de la edad que sea, lo puede leer y va a tener mucha información bien interesante a nivel de lo que es planificación financiera. Y ahí hay una tabla, Vladimir, que es como un mapa financiero, que es lo que me estás comentando en este momento. Y habla de, si no me equivoco, 6 o 7 aspectos que tú tienes que contemplar para poder tener éxito en el transcurrir de tu vida hasta que te vas a mejor vida. Ajá. Y fíjate, uno de los aspectos es el área de seguros, que tú lo acabas de mencionar. ¿Qué debo de tener a nivel de ese tipo de estrategias en mis etapas de vida? Son 5 o 6 etapas de vida, no, 6 etapas de vida, ¿ok? De tal edad a tal edad, de tal edad a tal edad, ¿ok? Y cómo lo debes ir manejando en esas etapas, ese aspecto. Y uno es el área de seguros. Entonces, ¿qué otras cosas aparte de seguro, qué otros productos? Entonces habla de planificación financiera básica, ¿ok? Habla de plan de inversión, habla de el tema de la sucesión y el tema de los impuestos. Básicamente eso es lo que menciona allí. Bueno, son elementos claves, pues. Elementos claves que tú tienes que ir manejando desde que, bueno, vives con tus padres hasta que ya tienes más de 65 años, que es la última etapa. Sí. Entonces, fíjate lo interesante de esos aspectos que te acabo de mencionar. Si uno como ser humano generaría a la sociedad esa información y que generas cultura financiera, es lo que quiero comentar, y puedas manejar esos aspectos y tenerlos controlados de cierta manera. Sí. Oye, no, y desde el principio, no habría pobres, digo yo, en ningún país. No, bueno, es que fíjate que muchos países nórdicos parten de esa premisa, de que la gente se retira, un alto porcentaje de la gente se retira millonaria en muchos países nórdicos, porque el tema de cultura financiera no es, yo hablo por mí, mi experiencia es que yo aprendí de esto posterior a los 30 años. Pero ¿qué pasa si tú ya tienes información ya a los 20 y ya tú sabes ya... O que tu padre, desde que tú naces, ya te empieza a armar una estructura. Bueno, ya ese es nivel... Que tu padre, te haga un plan de ahorro, claro, desde que naces y después te diga a los 25, toma, Vladimir, lo que sigue adelante. Sigue todo adelante. Pero ya te ha generado la cultura, ¿no? Mira, yo sueño con que eso ocurra... Ahorita, y lo digo mucho en los cursos, en las charlas, yo considero que ahorita nosotros, el trabajo que tenemos nosotros como 40, 50 años, muchos de nosotros, y te lo digo porque en las charlas ese es el sentir, ¿no? Cuando yo voy a las charlas a veces me da poco de preocupación que cuando estoy hablando de estos temas la gente, todo el mundo piensa es tarde, o sea, es tarde para mí. Sí. Es tarde para mí porque ya tengo 40, 50, 60 años, como tú me vas a decir a mí que voy a arrancar ahorita. Sí, empieza a acumular, empieza a hacer esto, no llega. Que vas a tardar tanto tiempo. Porque hay una realidad en Venezuela que es obvia, ¿no? Una realidad. Entonces, el trabajo yo creo que más bien de nosotros en este momento es transmitir esa información a veinteañeros,
al menos a los 20 años, darle esa información. Sí, generaciones que Para van emergiendo. Claro, para que ellos, ¿verdad?, sí lo empoderen, sí entiendan de la importancia de un fondo de emergencia, sí entiendan la importancia de una póliza de seguro, sí entiendan la importancia de un producto de protección de activos, Y una protección de planificación vida. financiera. Oye, mira, sería genial, porque ahí sí va a La ocurrir. parte sucesoral, los La parte impuestos, sucesoral, Vladimir. claro. Bueno, tú eres especialista en esa área. Allí ya empezamos a cambiar el switch, porque ¿qué es lo que va a pasar? Que a lo mejor esta generación de estos chamos de 20 años, a lo mejor sí van a estar en capacidad de hacer lo que tú estás diciendo, que cuando le nazca el niño les abra un Un producto financiero. el producto que sea, para no entrar en detalles, Es pero correcto. sí tengan ya la anticipación de decir, bueno, me van a hacer Sí. mi chamo, yo voy a... Es un tema de cultura. Pero fíjate que hay que comenzar, o sea, nosotros tenemos que comenzar ahorita, Tenemos que sembrar esa semilla y dejar ese legado allí, Vladimir. porque es absurdo que Superimportante. pensemos que en 2-3 meses vamos a resolver todo un tema cultural de décadas, ¿no? Y no es un asunto en Venezuela, es un asunto en Latinoamérica. Sí, no, Asunto de Latinoamérica. inclusive las estadísticas americanas. Yo estuve leyendo hace un tiempo el libro de Raymond Sansó y allí habla que solo el 5% de las personas en Estados Unidos tiene su jubilación resuelta. Una Es estadística nada. que saqué de esa lectura y yo quedé impactado Claro. porque realmente manejaba otros números. Claro. Fíjate que no es nada más Latinoamérica, en cualquier Claro. país puede ocurrir, inclusive manejando cultura financiera. Sí. Es increíble. Claro, mucho está asociado al patrón de consumo, un poco está Claro. pensado en otras cosas que hablaremos después en el Sí, futuro, sí. No, que y son que- las que van en contra de uno. Es correcto, y que al final es una decisión de cada quien. Claro. O sea, cada paso que tú vayas a dar a nivel financiero y en tu vida es una decisión tuya. Sí. Nadie va a dar los pasos ni va a tomar las decisiones por ti. Pero si manejas información y no tomas las decisiones acertadas en el momento acertado, por lo menos en el periodo acertado, Sí. después no tienes a quién echarle la culpa. No, La culpa es tuya. no. Es que yo en estos días posteé algo en Instagram, me pareció bien interesante, de cómo son los patrones por década, ¿no? Ok. Y entonces, ahorita no lo recuerdo de memoria, pero algo así como que, bueno, a los 20 quiero comprar un carro, a los 30 quiero comprar una casa, a los 40 quiero comprar una casa más grande, a los 50 me arrepiento de no haber invertido cuando tenía 20. O sea, Claro. y es algo normal, o sea, es algo que nos pasa a todos. Y ya no puedes echar el tiempo Ya no atrás. puedes echar el tiempo Porque hay dos cosas seguras en la vida, Vladimir. Que el tiempo no lo vas a recuperar y que algún día vas a dejar de estar. Claro. Entonces, si manejas... Súmale los impuestos. Oh, Históricamente ha sido ok. así. Eso es un Ahí socio. escapa de los Eso impuestos. es un socio que tenemos allí. Y al final son decisiones que tienes que Sí. tomar. Yo pienso que si las personas empiezan a manejar información a nivel de lo que es la parte financiera, de saber de forma básica qué es lo que deben de hacer, de buscar en algún momento la asesoría adecuada, Claro. correspondiente en función a tu etapa, mira, nosotros podemos sembrar una semilla que al final en el tiempo, y bueno, la disfrutarán nuestras generaciones siguientes como muchas de las cosas que estamos disfrutando nosotros porque alguien sembró, Sí. ¿ok? Pienso que esa semilla puede de alguna forma cambiar muchas cosas en nuestro bello país y dar muchas oportunidades. Sí. Porque al final, cuando tú mencionas tu apellido, ¿qué sientes cuando mencionas tu apellido? ¿Qué sientes cuando tu apellido se lo das a un hijo? Sí. ¿Ok? Sientes que ese apellido, oye, quiere arroparlos y darles seguridad, Sí. darles ese nombre porque hiciste las cosas bien. Y eso es lo que hay que hacer en el área financiera, Claro. Vladimir. Es Sí. lo que hay que hacer. No, genial. O sea, ese es el objetivo y bueno, ya en el futuro iremos desarrollando estos productos. O sea, quiero que nos tomemos el tiempo en el podcast de ir desarrollando estas estrategias, tomando el tiempo de Productos que desmenuzarlas. transformaremos en estrategias, Vladimir. Es correcto, es así. Bueno, José, de verdad que súper encantado de lo que conversamos en estos minutos encantado estoy en yo, hermano. esta segunda temporada del podcast, que básicamente, como dije en la introducción, lo que busca es que podamos socializar, ¿verdad? Vamos a meterle un poco nuestras experiencias, que está llena de aciertos y Con desaciertos. unos cuantos años de experiencia, como tú dices, Claro. de un lado y del otro. Y una vez el Acierto y otro, desacierto. porque de los desaciertos es que uno ha aprendido allí, no es sabroso, pero de esos desaciertos también vamos a irlos abordando.
para que la gente sienta que uno no se plantea siempre el lado de la utopía, sino un poco de la realidad y sobre todo el contexto venezolano, porque también es fácil hablar de, no, haz esto, aquello, pero bueno, pero el dinero no me alcanza para esto. Bueno, pero vamos a comenzar por aquí, pues. Vamos a comenzar por aquí. Importante comenzar. Lo importante es comenzar. Bueno, José, muchas gracias. No, gracias a ti, Vladimir, encantado y bueno, seguimos adelante. Seguimos adelante. Listo.